Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar lo que es esta videoconferencia de química esta tarde. Sean todos bienvenidos. Bueno, pues estamos aquí esta tarde para aprender más sobre química y los motivo y los invito a que estén pendientes de estas videoconferencias de esta asignatura, pues hay programadas para toda la semana. Van a disculpar, pero tenía problemas con mi cámara, pero ya está solucionado. Como les estaba diciendo, bienvenidos todos esta tarde a esta videoconferencia de química y los motivo e invito a que estén pendientes en la plataforma porque para toda esta semana hay videoconferencias programadas con los diversos temas que se van a estar tocando y abordando. Entonces los invito a que estén pendientes y a que aprovechen a aprender nuevas cosas, a recordar cosas que ya les enseñaron anteriormente y que les pueda servir para esta nueva oportunidad que tienen de realizar su prueba para lo que es entrar a la universidad. Vamos a iniciar con el tema de esta tarde. Bueno, mi nombre es Elsa Marlene y soy del grupo número 2 de Química. Vamos a iniciar con el tema de esta tarde que engloba las propiedades de la materia, pero entre ellos vamos a ver la materia y sus transformaciones, los cambios de estado, las mezclas y sustancias puras, cambios químicos, pero para iniciar con esto, los motivo a que enciendan sus micrófonos o si ustedes gustan, ahí por el chat, por escrito, ustedes me pueden expresar qué idea tienen ustedes sobre materia cuando hablamos de ciencias naturales o allá cuando su maestro les explicó este tema, qué les dijo que era materia y si me pueden brindar algunos ejemplos de lo que es materia para ustedes. Buenas tardes, no tengan miedo de opinar, perdón. Los escucho, nada más es para ver cómo estamos con el tema y dar inicio ya de lleno a lo que es la temática. ¿Qué es materia? Y algunos ejemplos de materia. Bueno, Ceci dice, materia es todo lo que nos rodea. Muy bien, gracias por su participación, Ceci. ¿Alguna otra participación? ¿Qué entendemos por materia y algunos ejemplos de materia? Observo que 2 personas están escribiendo ahí en el chat y por eso estoy dando tiempo para dar lectura a sus respuestas. Bueno, dice Eduardo Guevara, materia es todo aquello pues que tiene masa y que ocupa lugar en el espacio. Muy bien, esas son 2 cualidades que engloban el concepto de materia. Y Evelyn dice, materia es todo lo que ocupa en espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Muy bien, gracias por sus participaciones. Vamos a continuar definiendo lo que es materia. Materia, o también le podemos llamar cosa, que es una palabra que engloba muchas cosas, de la que está compuesto el universo. Tiene 2 características. Posee masa y ocupa un espacio como los compañeros habían mencionado. Para tratar de comprender la naturaleza de la materia, esta se clasifica de varias maneras. Por ejemplo, la madera, los huesos y el acero comparten ciertas características. Estas cosas son rígidas. Es una característica que comparten las 3 que les mencioné. Tienen formas definitivas y que son difíciles de cambiar. Por otro lado, el agua, la gasolina y, por ejemplo, cualquier líquido toma la forma de cualquier contenedor en el que se viertan. Aún así, 1 litro de agua tiene un volumen de 1 litro, ya sea que esté en una cubeta o en un vaso de precipitado. En cambio, el aire toma la forma de su contenedor y lo llena de manera uniforme. Las sustancias recién descritas ilustran los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, que más adelante los vamos a tratar con profundidad. El estado de una muestra de materia dada depende de la intensidad de las fuerzas entre las partículas contenidas en la materia. Mientras más intensas sean estas fuerzas, más rígida será la materia. Me faltó leer una participación que es de Sofía Rivera. Dice, algunas de las propiedades generales de la materia son la masa y el volumen. Muchas gracias por participar. La química en general es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su constitución cualitativa y cuantitativa, los cambios que experimenta, así como las variaciones de energía que acompañan a las transformaciones en las que interviene. Las propiedades de la materia, tenemos propiedades generales o extrínsecas también llamadas.
Las propiedades generales son las propiedades comunes a toda clase de materia. No nos proporcionan información acerca de la forma como una sustancia se comporta y se distingue de las demás. Las propiedades generales son importantes y ponemos, por ejemplo, algunas acá. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El peso es el resultado de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo, mientras no exista una causa que la modifique y se relaciona con la cantidad de materia que posee el cuerpo. La siguiente es la impenetrabilidad, que es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo. La porosidad es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Imaginémonos un cascajo, un trozo de cascajo. Ese tiene muchos poros y espacios vacíos por dentro. Esa es una cualidad que tiene ese tipo de materia. Las propiedades específicas o las intrínsecas son lo contrario a las generales que acabamos de ver. Las propiedades específicas son características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Entre las propiedades físicas se encuentran las siguientes. Las propiedades organolépticas son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el color nosotros lo podemos observar y nosotros decimos, eso es color amarillo o eso es color azul. El olor, cuando nosotros sentimos un olor fuerte, por general los químicos tienen un olor fuerte. Nosotros decimos, se siente el olor A. Y nosotros ya identificamos a qué características lo asociamos. El sabor podemos distinguir si algo es amargo, si algo es dulce, si algo es simple. El sonido y la textura. El estado físico es la propiedad de la materia que se origina por el grado de cohesión de las moléculas. La menor o mayor movilidad de las moléculas caracteriza cada estado. Si es un estado gaseoso, las moléculas estarán dispersas. Si es un estado líquido, estarán un poco más cercanas. Y si es un estado sólido, las moléculas van a estar muy cerquita entre sí. Aunque tradicionalmente estamos acostumbrados a referirnos a tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, investigaciones recientes proponen la existencia de otros estados, los cuales se producen sobre todo en condiciones extremas de temperatura y presión. Estos estados corresponden al estado plasma y el superfluido. Que si a ustedes les llama la atención estos dos estados de la materia nuevos que están investigando, que yo les acabo de mencionar, ustedes pueden leer y pueden enterarse un poquito más de qué se trata porque están en investigación aún. También tenemos el punto de ebullición, en la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. La solubilidad es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Por ejemplo, un trozo de plomo pequeño es más denso que un objeto grande y liviano como el corcho. La dureza es la resistencia que oponen las sustancias acidificadas. Se mide mediante una escala denominada escala de Mohs, que va de 1 hasta 10. Así, por ejemplo, dentro de esta escala, la harina tiene una dureza de 1 porque es muy finita, es un polvo, mientras que el diamante presenta un grado de dureza de 10, que es el máximo nivel en esa escala. Luego tenemos la elasticidad. Es la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos y de recuperar su forma original cuando la fuerza aplicada se suprime o detiene. La ductilidad mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos. La maleabilidad mide la capacidad que tienen ciertos materiales
para convertirse en láminas, como el cobre o el aluminio. En general, los materiales son dúctiles y también son maleables. La tenacidad es la resistencia que ofrecen a romperse o deformarse cuando se les golpea. Uno de los materiales más tenaces es el acero. La fragilidad es la tendencia a romperse o fracturarse. Ahora ya mencionamos lo que son las propiedades físicas. Hoy vamos a mencionar lo que son las propiedades químicas. Son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Esto es un punto que tenemos que tener muy en claro porque es para diferenciar las propiedades químicas y las físicas. En las químicas, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Por ejemplo, cuando dejamos un clavo de hierro a la intemperie, durante un tiempo observamos un cambio que se manifiesta por medio de una fina capa de óxido en la superficie del clavo. Decimos entonces que el clavo se oxidó y esto constituye una propiedad química tanto del hierro como del aire. El primero por experimentar una oxidación y el segundo por producirla. Algunas propiedades químicas son la combustión, que es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz o calor. La siguiente química es la reactividad con el agua. Algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos o bases. La reactividad con las sustancias ácidas es la propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Por ejemplo, el magnesio, que es un metal, reacciona con el ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal de magnesio. La última de las químicas que tenemos en esta diapositiva es con las bases. Es la propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidróxidos. Así, por ejemplo, la formación de la sal común, que es el cloruro de sodio, se debe a la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Tenemos un ejercicio donde voy a necesitar su participación. Está sencillo, ustedes pueden participar y no importa que se equivoquen, para eso estamos acá, pues para aprender. Tenemos el enunciado que, bueno, se trata de identificación de propiedades físicas y químicas, que son las que les he estado mencionando. Y el enunciado dice, las siguientes propiedades del elemento silicio, estamos hablando del silicio, clasifique una como propiedad física o química. Tenemos dos propiedades del silicio. Cuando decimos que es un elemento frágil de color oscuro, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Una propiedad física o química? ¿Los escucho o los leo en el chat? Necesito su participación. Cuando decimos que el elemento silicio es un elemento frágil de color oscuro, ¿estamos haciendo referencia a una propiedad física o una propiedad química, según lo que hemos estado mencionando? Dice Ceci que una propiedad física. Muy bien, ustedes están en lo correcto, porque estamos diciendo que su color es oscuro y la otra cualidad o propiedad es que es frágil. La segunda dice, reacciona con el ácido fluorhídrico. El silicio reacciona con el ácido fluorhídrico. Dice Sofía Rivera que es química, también Ceci. Muy bien. La siguiente dice, clasifique cada uno de los siguientes enunciados como una propiedad física o como una propiedad química. El punto de ebullición de cierto alcohol es de 78 grados centígrados. ¿Esa es una propiedad física o es una propiedad química? Correcto, el literal A es una propiedad física. El literal B dice, el diamante es muy duro. ¿A qué estamos haciendo referencia? Benjamín dice física. Correcto, estamos haciendo referencia a su dureza.
En el tercer literal dice, el azúcar se fermenta para formar un alcohol. Estamos hablando de una reacción, entonces será una propiedad química. Sí, está en lo correcto, Sofía, Benjamín y Ceci. La última, la literal D, dice, un alambre de metal conduce corriente eléctrica. ¿De qué tipo de propiedad estamos hablando? Un alambre de metal conduce corriente eléctrica. Correcto, Benjamín, es una propiedad física porque solo estamos hablando de que él puede conducir corriente eléctrica, más esto no va a generar un cambio en la composición del material que estamos hablando. Muy bien, gracias por participar, vamos a continuar. Bueno, aquí les presento la solución del ejercicio, tanto de la primera como de la segunda parte, y la explicación de cada uno de los literales. La fermentación del azúcar, como decíamos, es química, y aquí les pongo, ya que le involucra la formación de una nueva sustancia, que es el alcohol, mediante la fermentación. Hoy vamos a hablar un poquito de las transformaciones de la materia, y también acá tenemos transformaciones físicas y transformaciones químicas. Vamos a hablar de las físicas en primer lugar. Son aquellas transformaciones o cambios que no afectan la composición de la materia. Tengamos muy claro en esto, no afectan la composición de la materia. Los cambios físicos no se forman nuevas sustancias, no afectan su composición y no se forman nuevas sustancias. Se dan cambios físicos cuando ocurren fenómenos como los siguientes. El aroma de un perfume se esparce por la habitación al abrir el frasco que lo contiene. Cuando añadimos azúcar al agua, el azúcar se disuelve en ella. En estos ejemplos, el perfume se evapora y el azúcar se disuelve. Cada una de estas transformaciones se produce sin que cambie su identidad. Bueno, la identidad de la sustancia, solo cambian algunas de sus propiedades físicas, por lo que se dice que ha sucedido una transformación física. Los cambios de estado también los podemos encontrar. También son cambios físicos los cambios de estado porque no se altera la composición o naturaleza de la sustancia. Los cambios de estado dependen de las variaciones de las fuerzas de cohesión, como les mencionaba anteriormente, y de repulsión entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Así que podemos tener sólido, líquido y gaseoso, y entre estas podemos identificar la fusión, la solidificación, la condensación, la vaporización, que ya se lo voy a explicar. Nada más para recordar, podemos decir que los cambios de estado se producen por absorción de calor y se denominan progresivos, y los que se producen por desprendimiento de calor se denominan cambios regresivos. Acá está la definición de cada uno de los estados de la materia y de los cambios que puede tener de estado. La fusión es el paso de sólido a líquido. La solidificación es el proceso inverso a la fusión, es decir, es el cambio de estado líquido al estado sólido. La vaporización es el paso del líquido a gas por acción del calor. La condensación es el proceso inverso a la evaporación, es decir, es el cambio de gas a líquido. La sublimación regresiva es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La sublimación regresiva es el proceso inverso a la sublimación. Del estado gaseoso se pasa al estado sólido al bajar la temperatura. Hoy vamos a ver las transformaciones químicas. Son aquellas transformaciones o cambios que afectan la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. Escuchemos muy bien, acá se forman nuevas sustancias, cosa que en las transformaciones físicas no se daba. Por ejemplo, cuando ocurren fenómenos como los siguientes, un papel en presencia del aire, estamos ante un proceso de combustión. Un metal se oxida en presencia de aire o agua. Estamos ante la presencia de la corrosión. Podemos decir que el cambio del tipo de la sustancia convirtiéndose en otra diferente. Por eso se dice que se produjo una transformación química. En las
transformaciones químicas se producen reacciones químicas y estas son las evidencias de que han ocurrido. Puede haber aparición de precipitados que se forme como en el fondo de la sustancia, como unos restos diferentes a todo lo contenido. También puede haber desprendimiento de gas, cambios de color en las sustancias. Una reacción química se da cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar otras sustancias diferentes. Es posible detectar cuando se está produciendo una reacción química, por cambios de temperatura, desprendimiento de gases, entre otras que les estaba mencionando. Hoy tenemos un ejercicio donde también me van a colaborar con respecto a las transformaciones y a las transformaciones o cambios físicos o químicos. En el ejercicio anterior era identificar propiedades químicas o físicas. Entonces ahora vamos a identificar transformaciones o cambios físicos o químicos. En el literal A tenemos cortar pan para combinarlo con carne picada y preparar un pastel de carne. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A un cambio físico o a un cambio químico? Benjamín y Catherine dice que es un cambio físico y están en todo lo correcto, porque solo estamos cortando el pan. Esa es la acción que nos está diciendo, cortar el pan. Está haciendo trozos más pequeños del mismo material sin que éste sufra o ocurra un cambio en ella. El literal B dice cocinar la carne picada con salsas adecuadas a 350 Fahrenheit durante 1 hora y cuarto. En ese enunciado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un cambio físico o a un cambio químico? Evelyn dice un cambio químico y está en todo lo correcto, porque acá ya estamos cocinando la carne, ya está sufriendo un cambio y le estamos agregando otros materiales diferentes, ya está sufriendo un cambio químico. El siguiente enunciado dice, clasifica cada uno de los siguientes enunciados como un cambio físico o químico. En el literal A tenemos el metal hierro se funde. ¿Estamos hablando de un cambio químico o físico? Físico, también Gabriela, y están en todo lo correcto, porque el metal se funde, entonces ahí estamos hablando de un cambio físico, porque sigue siendo hierro. El hierro se combina con oxígeno para formar un óxido. Ahí estamos hablando de un cambio químico o físico. Recuerden, les estaba mencionando que cuando hay una reacción, entonces eso nos indica un cierto cambio. Y Benjamín dice cambio químico. Correcto, el literal B es un cambio químico. El literal C, la madera se quema en el aire. Estamos hablando ya de un proceso de combustión, entonces nos estamos refiriendo a un cambio físico o químico. Javier dice un cambio químico y está en todo lo correcto. Cuando la madera se quema, esta sufre un cambio químico. El literal D dice una roca se rompe en pedazos pequeños. Estamos hablando de un cambio físico o un cambio químico. Sofía y Gabriela dicen físico. Correcto, porque solo estamos haciendo trozos más pequeños, pero siempre del mismo material, sin que éste sufra un cambio. La otra parte del ejercicio siempre de identificación de cambios es el siguiente. Aquí está un cuadrito donde tenemos ciertos cambios y ustedes me van a decir si es químico o físico. Siempre estamos hablando del mismo tema. En primer lugar, la ebullición del agua, ¿es un cambio químico o es un cambio físico? Ebullición del agua está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Es un estado físico, dice Eduardo Guevara. Muy bien. La congelación del agua. La congelación del agua, estamos hablando de un cambio físico. Físico, dice Sofía y Gabriela, muy bien, sí, porque solo estamos cambiando de estado. Cuando el agua se congela, sigue siendo agua. Cuando se descongela, también sigue siendo agua. La electrólisis del agua.
Aquí estamos hablando ya de un proceso un poquito más complicado, donde se trata de la separación de los iones. Entonces estamos hablando de un cambio químico, dice Gabriela. Muy bien. La reacción del cloro con el sodio, cuando estamos hablando de una reacción, es como una pista de un tipo de cambio, dice Sofía. Químico, muy bien. Y así ustedes pueden observar el resto y pueden ir contestando si se trata de un cambio químico, físico, el corte de la madera es un cambio físico, la combustión es un cambio químico, la masticación del alimento y la digestión de esta también representan un cambio químico. Aquí está la respuesta, como siempre. Luego de un ejercicio le pongo la siguiente diapositiva con las respectivas respuestas del ejercicio. También con el cuadrito aquí están las respuestas. Vamos a abordar el siguiente subtema con respecto a la materia, que son las clases de materia que podemos encontrar. La materia puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. Una sustancia pura es aquella compuesta por un solo tipo de materia. Presenta una composición fija y se puede caracterizar por una serie de propiedades específicas. Por ejemplo, al analizar una muestra pura de sal común, la sal de mesa que utilizamos en nuestras casas o para cocinar, siempre encontramos los mismos valores. Para propiedades tales como la solubilidad, siempre va a ser el mismo valor, la densidad y el punto de fusión. Los valores de las propiedades específicas de las sustancias puras siempre serán los mismos. Las sustancias no pueden separarse en sus componentes por métodos físicos. Esa es como una cualidad de lo que son las sustancias puras. Según la composición química, las sustancias puras se clasifican en sustancias simples o elementos químicos y sustancias compuestas o compuestos químicos. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de ellos. El elemento químico, un elemento químico es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas que ella. Vamos a tener nitrógeno y va a seguir siendo el nitrógeno. No podemos hacer la mitad del nitrógeno, no. Siempre va a seguir siendo el nitrógeno. El hierro, el oro, el oxígeno son ejemplos de elementos químicos, ya que no pueden descomponerse en otras sustancias diferentes a ellos. Los elementos químicos se representan mediante símbolos y los símbolos siempre empiezan con una letra mayúscula. En algunos casos el símbolo corresponde a la letra inicial del nombre del elemento, el carbono representado con una letra C y el oxígeno con una letra O. En otros casos se simbolizan con la letra inicial del elemento mayúscula, seguido por una segunda letra del nombre que siempre es en minúscula. Bueno, cuando estudiaron ustedes lo que es la tabla periódica, ustedes pudieron conocer todos los elementos químicos que existen y con los cuales se realizan investigaciones. Y recordar que los elementos químicos están clasificados en dos grandes grupos, que son los metales y los no metales. Ahora vamos a ver los compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia pura, formada por la combinación química de dos o más elementos en proporciones definidas. Por ejemplo, 1 gramo de cloruro de sodio siempre tendrá 0.3934 gramos de sodio y 0.6066 gramos de cloro. Ese siempre va a ser su composición. Los compuestos se representan por medio de fórmulas, como nosotros ya sabemos. Una fórmula química muestra dos símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción que existe entre ellos, es decir, señala su composición química. La fórmula del agua nosotros ya sabemos que es H2O y esta nos está dando la información que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por ejemplo, bueno, como les decía lo del agua, y los compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los compuestos orgánicos, que son aquellos que tienen el carbono como elemento principal, combinado con elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por acá podemos mencionar algunos ejemplos como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. También tenemos los compuestos inorgánicos, que son aquellos que no tienen el carbono como elemento principal. El agua, el cloruro de sodio son ejemplos de compuestos inorgánicos.
También tenemos las mezclas. Las mezclas son uniones físicas de sustancias en las que la estructura de cada sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las propiedades y las proporciones pueden variar. Además, es posible separarla por procesos físicos, cosa que en los anteriores no se podía hacer. En las sustancias puras no se puede separar por procesos físicos. Por ejemplo, la unión de agua con tierra es una mezcla y se puede separar. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de fase dispersante o medio, y la sustancia que se encuentra en menor proporción recibe el nombre de fase dispersa. De acuerdo con la fuerza de cohesión entre las sustancias, el tamaño de las partículas de la fase dispersa y la uniformidad en la distribución de estas partículas, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Recordemos que una mezcla homogénea es cuando no podemos distinguir cuáles son sus componentes o no podemos decir esto tiene agua y tiene azúcar, no son visibles, sino que se mezclan totalmente. Y las heterogéneas son las que quedan sus fases dispersas o podemos observar cuáles han sido sus componentes o sus ingredientes. Acá tenemos como qué son las mezclas homogéneas y qué son las mezclas heterogéneas. Como les mencionaba ya de manera resumida, también las mezclas homogéneas reciben el nombre de soluciones o disoluciones y estas se encuentran distribuidas uniformemente. Las mezclas heterogéneas, la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor y las partículas de la fase dispersa son más grandes que las soluciones. Muchas partículas no se encuentran distribuidas de manera uniforme. De esta forma, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, la unión de arena y piedra forman una mezcla heterogénea, ya que podemos observar exactamente la arena y exactamente las piedras. Hay un pequeño diagrama en esta diapositiva de lo que hemos estado hablando, de la materia o materiales que pueden presentarse como sustancias puras y como mezclas, como ya les he explicado. A continuación tenemos el ejercicio con respecto a las clases de mezclas. Aquí voy a necesitar de nuevo su participación y se trata de distinguir entre mezclas y sustancias puras. Identifique cada uno de los siguientes materiales como una sustancia pura o una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. En cada uno de los literales ustedes me pueden ir mencionando de qué estamos hablando, si es una sustancia pura o de una mezcla. Y si es una mezcla, si esta es homogénea o heterogénea. Vamos ahorita con el literal A, que es la gasolina. Ustedes me dicen si es una sustancia pura, si es una mezcla. Así es que los leo. Dice Sofía Rivera que es una mezcla homogénea y está en todo lo correcto. La gasolina es una mezcla homogénea ya que no podemos distinguir sus componentes, pero sí hay varios componentes para formar la gasolina. Benjamín Villeda dice que es pura. Eso no es así porque es una mezcla homogénea. Está compuesto por varios ingredientes. El literal B dice una corriente con grava en el fondo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Una corriente con grava en el fondo. Es una mezcla heterogénea. Muy bien, porque podemos exactamente ver la grava al fondo. La siguiente, literal C, es el aire. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Es una sustancia pura, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea del aire? Joel Aguilar dice homogénea y está en todo lo correcto. El aire es una mezcla homogénea de elementos y compuestos. El siguiente literal es el átomo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Dice Ceci que es homogénea, Sofía también, y están en todo lo correcto. Es una mezcla homogénea. El átomo es
homogénea. La última dice el metal cobre. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Será una sustancia pura, una mezcla? El metal, estamos hablando de un elemento que se llama cobre. Correcto, Joel Aguilar, es una sustancia pura porque estamos hablando de un elemento de la tabla periódica que es el cobre. Por lo tanto, y es una sustancia pura o un elemento. Bueno, gracias por participar. Siempre seguido el ejercicio les pongo las respuestas correctas o las soluciones por si alguien cuando dijimos la respuesta, entonces aquí puede revisarla. Y arriba hay ejemplos de mezclas, está el aire como lo mencionábamos, el bronce que es una mezcla de cobre y estaño, y la mezcla de alcohol y agua que puede ser una mezcla heterogénea, una mezcla homogénea, perdón. Luego, como último punto, les coloco como un diagrama o mapa donde ustedes pueden ver el tema que hemos estado abordando y en las diferentes ramificaciones podemos ver los subtemas que hemos estado tocando y las propiedades físicas, las propiedades químicas que tiene la materia, que también esta puede ser una mezcla homogénea o heterogénea y en qué se puede dividir en sustancias puras, en disoluciones. También, bueno, acá abarca todo el tema que hemos desarrollado esta tarde. Y como un plus, que esto ya corresponde a otro tema, pero eso no lo hablamos, pero siempre se refiere a la materia, cuando ya habla de energía. Pero en el diagrama que encontré en el libro donde saqué, estaba completo y por eso se los puse así. Es un plus ya donde habla de energía, de calor, de cinética. Ese ya va a ser un tema aparte, pero sí se refiere siempre a la materia, por eso se los puse completos. También habla de la tabla periódica, de cómo están los elementos separados. No sé si ustedes tienen preguntas o comentarios acerca del tema, les quedó alguna duda. Este es el momento que pueden expresarlo para poder aclararlo. ¿Preguntas o comentarios acerca del tema? Este es el momento para que ustedes puedan expresar si les quedó alguna duda por ahí acerca de un tema, si les faltó comprender algo. Ceci dice todo bien, pues me alegra. Espero si alguien tiene alguna duda, lo escriba ahorita y pues a echarle muchas ganas a estudiar los temas que ustedes piensan que les cuesta un poquito más en la materia de química para que ustedes puedan resolver en su examen las preguntas que vienen a partir de esto, si puedan salir con el mayor puntaje posible para poder lograr su meta. Todo bien, dice Benjamín, entonces me alegra que no tengan dudas. Gracias por sus comentarios, gracias por su atención. Y esto ha sido todo en el tema desarrollado esta tarde. Y pues recuerden estar pendientes el resto de la semana para seguir aprendiendo con las diferentes temáticas que están programadas. Gracias por su atención y que tengan una buena tarde.
Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar lo que es esta videoconferencia de química esta tarde. Sean todos bienvenidos. Eh, bueno, pues estamos aquí esta tarde para aprender más sobre química y los motivo y los invito a que estén pendientes de estas videoconferencias de esta asignatura, pues hay programadas para toda la semana. Van a disculpar, pero tenía problemas con mi cámara, pero ya está solucionado. Como les estaba diciendo, bienvenidos todos esta tarde a esta videoconferencia de química y los motivo e invito a que estén pendientes en la plataforma porque para toda esta semana hay videoconferencias programadas con los diversos temas que se van a estar tocando y abordando. Entonces los invito a que estén pendientes y a que aprovechen a aprender nuevas cosas, a recordar cosas que ya les enseñaron anteriormente y que les pueda servir para esta nueva oportunidad que tienen de realizar su prueba para lo que es entrar a la universidad. Vamos a iniciar con el tema de esta tarde. Bueno, mi nombre es Elsa Marlene y soy del grupo número 2 de Química. Vamos a iniciar con el tema de esta tarde que engloba las propiedades de la materia, pero entre ellos vamos a ver la materia y sus transformaciones, los cambios de estado, las mezclas y sustancias puras, cambios químicos, pero para iniciar con esto, los motivo a que enciendan sus micrófonos o si ustedes gustan, ahí por el chat, por escrito, ustedes me pueden expresar qué idea tienen ustedes sobre materia cuando hablamos de ciencias naturales o allá cuando su maestro les explicó este tema, qué les dijo que era materia y si me pueden brindar algunos ejemplos de lo que es materia para ustedes. Buenas tardes, no tengan miedo de opinar, perdón. Los escucho, nada más es para ver cómo estamos con el tema y dar inicio ya de lleno a lo que es la temática. ¿Qué es materia y algunos ejemplos de materia? Bueno, Ceci dice, materia es todo lo que nos rodea. Muy bien, gracias por su participación, Ceci. ¿Alguna otra participación? ¿Qué entendemos por materia y algunos ejemplos de materia? Observo que dos personas están escribiendo ahí en el chat y por eso estoy dando tiempo para dar lectura a sus respuestas.
Bueno, dice Eduardo Guevara, materia es todo aquello pues que tiene masa y que ocupa lugar en el espacio. Muy bien, esas son dos cualidades que engloban el concepto de materia. Y Evelyn dice, materia es todo lo que ocupa en espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Muy bien, gracias por sus participaciones. Vamos a continuar definiendo lo que es materia. Materia, o también le podemos llamar cosa, que es una palabra que engloba muchas cosas, de la que está compuesto el universo. Tiene dos características. Posee masa y ocupa un espacio como los compañeros habían mencionado. Para tratar de comprender la naturaleza de la materia, esta se clasifica de varias maneras. Por ejemplo, la madera, los huesos y el acero comparten ciertas características. Estas cosas son rígidas. Es una característica que comparten las tres que les mencioné. Tienen formas definitivas y que son difíciles de cambiar. Por otro lado, el agua, la gasolina y, por ejemplo, cualquier líquido toma la forma de cualquier contenedor en el que se viertan. Aún así, 1 litro de agua tiene un volumen de 1 litro, ya sea que esté en una cubeta o en un vaso de precipitado. En cambio, el aire toma la forma de su contenedor y lo llena de manera uniforme. Las sustancias recién descritas ilustran los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que más adelante los vamos a tratar con profundidad. El estado de una muestra de materia dada depende de la intensidad de las fuerzas entre las partículas contenidas en la materia. Mientras más intensas sean estas fuerzas, más rígida será la materia. Me faltó leer una participación que es de Sofía Rivera. Dice, algunas de las propiedades generales de la materia son la masa y el volumen. Muchas gracias por participar. La química en general es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su constitución cualitativa y cuantitativa, los cambios que experimenta, así como las variaciones de energía que acompañan a las transformaciones en las que interviene. Las propiedades de la materia, tenemos propiedades generales o extrínsecas también llamadas. Las propiedades generales son las propiedades comunes a toda clase de materia. No nos proporcionan información acerca de la forma como una sustancia se comporta y se distingue de las demás. Las propiedades generales son importantes y ponemos, por ejemplo, algunas acá. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El peso es el resultado de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo, mientras no exista una causa que la modifique y se relaciona con la cantidad de materia que posee el cuerpo. La siguiente es la impenetrabilidad, que es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo. La porosidad es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Imaginémonos un cascajo, un trozo de cascajo. Ese tiene muchos poros y espacios vacíos por dentro. Esa es una cualidad que tiene ese tipo de materia. Las propiedades específicas o las intrínsecas son lo contrario a las generales que acabamos de ver. Las propiedades específicas son características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Entre las propiedades físicas se encuentran las siguientes. Las propiedades organolépticas son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el color nosotros lo podemos observar y nosotros decimos, eso es color amarillo o eso es color azul. El olor, cuando nosotros sentimos un olor fuerte, por general los químicos tienen un olor fuerte. Nosotros decimos, se siente el olor A, y nosotros ya identificamos a qué características lo asociamos. El sabor podemos distinguir si algo es amargo, si algo es dulce, si algo es simple. El sonido y la textura. El estado físico es la propiedad de la materia que se origina por el grado de cohesión de las moléculas. La menor o mayor movilidad
de las moléculas caracteriza cada estado. Si es un estado gaseoso, las moléculas estarán dispersas. Si es un estado líquido, estarán un poco más cercanas. Y si es un estado sólido, las moléculas van a estar muy cerquita entre sí. Aunque tradicionalmente estamos acostumbrados a referirnos a 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, investigaciones recientes proponen la existencia de otros estados, los cuales se producen sobre todo en condiciones extremas de temperatura y presión. Estos estados corresponden al estado plasma y el superfluido. Que si a ustedes les llama la atención estos 2 estados de la materia nuevos que están investigando, que yo les acabo de mencionar, ustedes pueden leer y pueden enterarse un poquito más de qué se trata porque están en investigación aún. También tenemos el punto de ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. La solubilidad es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Por ejemplo, un trozo de plomo pequeño es más denso que un objeto grande y liviano como el corcho. La dureza es la resistencia que oponen las sustancias acidificadas. Se mide mediante una escala denominada escala de Mohs, que va de 1 hasta 10. Así, por ejemplo, dentro de esta escala, la harina tiene una dureza de 1 porque es muy finita, es un polvo, mientras que el diamante presenta un grado de dureza de 10, que es el máximo nivel en esa escala. Luego tenemos la elasticidad. Es la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos y de recuperar su forma original cuando la fuerza aplicada se suprime o detiene. La ductilidad mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos. La maleabilidad mide la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en láminas, como el cobre o el aluminio. En general, los materiales son dúctiles y también son maleables. La tenacidad es la resistencia que ofrecen a romperse o deformarse cuando se les golpea. Uno de los materiales más tenaces es el acero. La fragilidad es la tendencia a romperse o fracturarse. Ahora ya mencionamos lo que son las propiedades físicas. Hoy vamos a mencionar lo que son las propiedades químicas. Son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Esto es un punto que tenemos que tener muy en claro porque es para diferenciar las propiedades químicas y las físicas. En las químicas, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Por ejemplo, cuando dejamos un clavo de hierro a la intemperie, durante un tiempo observamos un cambio que se manifiesta por medio de una fina capa de óxido en la superficie del clavo. Decimos entonces que el clavo se oxidó y esto constituye una propiedad química tanto del hierro como del aire. El primero por experimentar una oxidación y el segundo por producirla. Algunas propiedades químicas son la combustión, que es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz o calor. La siguiente química es la reactividad con el agua. Algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos o bases. La reactividad con las sustancias ácidas es la propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Por ejemplo, el magnesio, que es un metal, reacciona con el ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal de magnesio. La última de las químicas que tenemos en esta diapositiva es con las bases. Es la propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidróxidos. Así, por ejemplo, la formación de la sal común, que es el cloruro de sodio,
se debe a la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Tenemos un ejercicio donde voy a necesitar su participación. Está sencillo, ustedes pueden participar y no importa que se equivoquen, para eso estamos acá, pues para aprender. Tenemos el enunciado que, bueno, se trata de identificación de propiedades físicas y químicas, que son las que les he estado mencionando. Y el enunciado dice, las siguientes propiedades del elemento silicio, estamos hablando del silicio, clasifique una como propiedad física o química. Tenemos dos propiedades del silicio. Cuando decimos que es un elemento frágil de color oscuro, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Una propiedad física o química? ¿Los escucho o los leo en el chat? Necesito su participación. Cuando decimos que el elemento silicio es un elemento frágil de color oscuro, ¿estamos haciendo referencia a una propiedad física o una propiedad química, según lo que hemos estado mencionando? Dice Ceci que una propiedad física. Muy bien, ustedes están en lo correcto, porque estamos diciendo que su color es oscuro y la otra cualidad o propiedad es que es frágil. La segunda dice, reacciona con el ácido fluorhídrico. El silicio reacciona con el ácido fluorhídrico. Dice Sofía Rivera que es química, también Ceci. Muy bien. La siguiente dice, clasifique cada uno de los siguientes enunciados como una propiedad física o como una propiedad química. El punto de ebullición de cierto alcohol es de 78 grados centígrados. ¿Esa es una propiedad física o es una propiedad química? Correcto, el literal A es una propiedad física. El literal B dice, el diamante es muy duro. ¿A qué estamos haciendo referencia? Benjamín dice física. Correcto, estamos haciendo referencia a su dureza. En el tercer literal dice, el azúcar se fermenta para formar un alcohol. Estamos hablando de una reacción, entonces será una propiedad química. Sí, está en lo correcto, Sofía, Benjamín y Ceci. La última, la literal D, dice, un alambre de metal conduce corriente eléctrica. ¿De qué tipo de propiedad estamos hablando? Un alambre de metal conduce corriente eléctrica. Correcto, Benjamín, es una propiedad física, porque solo estamos hablando de que él puede conducir corriente eléctrica, más esto no va a generar un cambio en la composición del material que estamos hablando. Muy bien, gracias por participar, vamos a continuar. Bueno, aquí les presento la solución del ejercicio, tanto de la primera como de la segunda parte, y la explicación de cada uno de los literales. La fermentación del azúcar, como decíamos, es química, y aquí les pongo, ya que le involucra la formación de una nueva sustancia, que es el alcohol, mediante la fermentación. Hoy vamos a hablar un poquito de las transformaciones de la materia, y también acá tenemos transformaciones físicas y transformaciones químicas. Vamos a hablar de las físicas en primer lugar. Son aquellas transformaciones o cambios que no afectan la composición de la materia. Tengamos muy claro en esto. No afectan la composición de la materia. Los cambios físicos no se forman nuevas sustancias, no afectan su composición y no se forman nuevas sustancias. Se dan cambios físicos cuando ocurren fenómenos como los siguientes. El aroma de un perfume se esparce por la habitación al abrir el frasco que lo contiene. Cuando añadimos azúcar al agua, el azúcar se disuelve en ella. En estos ejemplos, el perfume se evapora y el azúcar se disuelve. Cada una de estas transformaciones se produce sin que cambie su identidad. Bueno, la identidad de la sustancia, solo cambian algunas de sus propiedades físicas, por lo que se dice que ha sucedido una transformación física. Los cambios de estado también los podemos encontrar. También son cambios físicos los cambios de estado, porque no se altera la composición o naturaleza de la sustancia.
Los cambios de estado dependen de las variaciones de las fuerzas de cohesión, como les mencionaba anteriormente, y de repulsión entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Así que podemos tener sólido, líquido y gaseoso. Y entre estas podemos identificar la fusión, la solidificación, la condensación, la vaporización, que ya se lo voy a explicar. Nada más para recordar, podemos decir que los cambios de estado se producen por absorción de calor y se denominan progresivos, y los que se producen por desprendimiento de calor se denominan cambios regresivos. Acá está la definición de cada uno de los estados de la materia y de los cambios que puede tener de estado. La fusión es el paso de sólido a líquido. La solidificación es el proceso inverso a la fusión, es decir, es el cambio de estado líquido al estado sólido. La vaporización es el paso del líquido a gas por acción del calor. La condensación es el proceso inverso a la evaporación, es decir, es el cambio de gas a líquido. La sublimación regresiva es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La sublimación regresiva es el proceso inverso a la sublimación. Del estado gaseoso se pasa al estado sólido al bajar la temperatura. Hoy vamos a ver las transformaciones químicas. Son aquellas transformaciones o cambios que afectan la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. Escuchemos muy bien, acá se forman nuevas sustancias, cosa que en las transformaciones físicas no se daba. Por ejemplo, cuando ocurren fenómenos como los siguientes, un papel en presencia del aire, estamos ante un proceso de combustión. Un metal se oxida en presencia de aire o agua. Estamos ante la presencia de la corrosión. Podemos decir que el cambio, el tipo de la sustancia, convirtiéndose en otra diferente. Por eso se dice que se produjo una transformación química. En las transformaciones químicas se producen reacciones químicas y estas son las evidencias de que han ocurrido. Puede haber aparición de precipitados, que se forme como en el fondo de la sustancia, como unos restos diferentes a todo lo contenido. También puede haber desprendimiento de gas, cambios de color en las sustancias. Una reacción química se da cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar otras sustancias diferentes. Es posible detectar cuando se está produciendo una reacción química, por cambios de temperatura, desprendimiento de gases, entre otras que les estaba mencionando. Hoy tenemos un ejercicio donde también me van a colaborar con respecto a las transformaciones y a las transformaciones o cambios físicos o químicos. En el ejercicio anterior era identificar propiedades químicas o físicas. Entonces ahora vamos a identificar transformaciones o cambios físicos o químicos. En el literal A tenemos cortar pan para combinarlo con carne picada y preparar un pastel de carne. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A un cambio físico o a un cambio químico? Benjamín y Catherine dicen que es un cambio físico y están en todo lo correcto, porque solo estamos cortando el pan. Esa es la acción que nos está diciendo, cortar el pan. Estamos haciendo trozos más pequeños del mismo material sin que éste sufra o ocurra un cambio en ella. El literal B dice cocinar la carne picada con salsas adecuadas a 350 Fahrenheit durante 1 hora y cuarto. En ese enunciado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un cambio físico o a un cambio químico? Evelyn dice un cambio químico y está en todo lo correcto, porque acá ya estamos cocinando la carne, ya está sufriendo un cambio y le estamos agregando otros materiales diferentes, ya está sufriendo un cambio químico. El siguiente enunciado dice, clasifica cada uno de los siguientes enunciados como un cambio físico o químico. En el literal A tenemos el metal hierro se funde. Estamos hablando de un cambio químico o físico. Benjamín
físico, también Gabriela, y están en todo lo correcto, porque el metal se funde, entonces ahí estamos hablando de un cambio físico, porque sigue siendo hierro. El hierro se combina con oxígeno para formar un óxido. Ahí estamos hablando de un cambio químico o físico. Recuerden, les estaba mencionando que cuando hay una reacción, entonces eso nos indica un cierto cambio. Y Benjamín dice cambio químico. Correcto, el literal B es un cambio químico. El literal C, la madera se quema en el aire. Estamos hablando ya de un proceso de combustión, entonces nos estamos refiriendo a un cambio físico o químico. Javier dice un cambio químico y está en todo lo correcto. Cuando la madera se quema, esta sufre un cambio químico. El literal D dice una roca se rompe en pedazos pequeños. Estamos hablando de un cambio físico o un cambio químico. Sofía y Gabriela dicen físico. Correcto, porque solo estamos haciendo trozos más pequeños, pero siempre del mismo material, sin que éste sufra un cambio. La otra parte del ejercicio siempre de identificación de cambios es el siguiente. Aquí está un cuadrito donde tenemos ciertos cambios y ustedes me van a decir si es químico o físico. Siempre estamos hablando del mismo tema. En primer lugar, la ebullición del agua, ¿es un cambio químico o es un cambio físico? Ebullición del agua está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Es un estado físico, dice Eduardo Guevara. Muy bien. La congelación del agua. La congelación del agua, estamos hablando de un cambio físico. Físico, dice Sofía y Gabriela. Muy bien, sí, porque solo estamos cambiando de estado. Cuando el agua se congela, sigue siendo agua. Cuando se descongela, también sigue siendo agua. La electrólisis del agua. Aquí estamos hablando ya de un proceso un poquito más complicado, donde se trata de la separación de los iones. Entonces estamos hablando de un cambio químico, dice Gabriela. Muy bien. La reacción del cloro con el sodio, cuando estamos hablando de una reacción, es como una pista de un tipo de cambio, dice Sofía. Químico. Muy bien. Y así ustedes pueden observar el resto y pueden ir contestando si se trata de un cambio químico, físico, el corte de la madera es un cambio físico, la combustión es un cambio químico, la masticación del alimento y la digestión de esta también representan un cambio químico. Aquí está la respuesta, como siempre. Luego de un ejercicio le pongo la siguiente diapositiva con las respectivas respuestas del ejercicio. También con el cuadrito, aquí están las respuestas. Vamos a abordar el siguiente subtema con respecto a la materia, que son las clases de materia que podemos encontrar. La materia puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. Una sustancia pura es aquella compuesta por un solo tipo de materia. Presenta una composición fija y se puede caracterizar por una serie de propiedades específicas. Por ejemplo, al analizar una muestra pura de sal común, la sal de mesa que utilizamos en nuestras casas o para cocinar, siempre encontramos los mismos valores. Para propiedades tales como la solubilidad, siempre va a ser el mismo valor, la densidad y el punto de fusión. Los valores de las propiedades específicas de las sustancias puras siempre serán los mismos. Las sustancias no pueden separarse en sus componentes por métodos físicos. Esa es como una cualidad de lo que son las sustancias puras. Según la composición química, las sustancias puras se clasifican en sustancias simples o elementos químicos y sustancias compuestas o compuestos químicos. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de ellos. El elemento químico, un elemento químico es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas que ella. Vamos a tener nitrógeno y va a seguir siendo el nitrógeno. No podemos hacer la mitad del nitrógeno, no. Siempre va a seguir siendo el nitrógeno. El hierro, el oro, el oxígeno son ejemplos de elementos químicos, ya que no pueden descomponerse en otras sustancias diferentes a ellos.
Los elementos químicos se representan mediante símbolos y los símbolos siempre empiezan con una letra mayúscula. En algunos casos el símbolo corresponde a la letra inicial del nombre del elemento, el carbono representado con una letra C y el oxígeno con una letra O. En otros casos se simbolizan con la letra inicial del elemento en mayúscula, seguido por una segunda letra del nombre que siempre es en minúscula. Bueno, cuando estudiaron ustedes lo que es la tabla periódica, ustedes pudieron conocer todos los elementos químicos que existen y con los cuales se realizan investigaciones. Y recordar que los elementos químicos están clasificados en dos grandes grupos, que son los metales y los no metales. Ahora vamos a ver los compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia pura, formada por la combinación química de dos o más elementos en proporciones definidas. Por ejemplo, 1 gramo de cloruro de sodio siempre tendrá 0.3934 gramos de sodio y 0.6066 gramos de cloro. Esa siempre va a ser su composición. Químicamente, los compuestos se representan por medio de fórmulas, como nosotros ya sabemos. Una fórmula química muestra dos símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción que existe entre ellos, es decir, señala su composición química. La fórmula del agua nosotros ya sabemos que es H2O y esta nos está dando la información que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por ejemplo, bueno, como les decía lo del agua, y los compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los compuestos orgánicos, que son aquellos que tienen el carbono como elemento principal, combinado con elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por acá podemos mencionar algunos ejemplos como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. También tenemos los compuestos inorgánicos, que son aquellos que no tienen el carbono como elemento principal. El agua, el cloruro de sodio son ejemplos de compuestos inorgánicos. También tenemos las mezclas. Las mezclas son uniones físicas de sustancias en las que la estructura de cada sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las propiedades y las proporciones pueden variar. Además, es posible separarla por procesos físicos, cosa que en los anteriores no se podía hacer. En las sustancias puras no se puede separar por procesos físicos. Por ejemplo, la unión de agua con tierra es una mezcla y se puede separar. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de fase dispersante o medio, y la sustancia que se encuentra en menor proporción recibe el nombre de fase dispersa. De acuerdo con la fuerza de cohesión entre las sustancias, el tamaño de las partículas de la fase dispersa y la uniformidad en la distribución de estas partículas, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Recordemos que una mezcla homogénea es cuando no podemos distinguir cuáles son sus componentes o no podemos decir esto tiene agua y tiene azúcar, no son visibles, sino que se mezclan totalmente. Y las heterogéneas son las que quedan sus fases dispersas o podemos observar cuáles han sido sus componentes o sus ingredientes. Acá tenemos como qué son las mezclas homogéneas y qué son las mezclas heterogéneas. Como les mencionaba ya de manera resumida, también las mezclas homogéneas reciben el nombre de soluciones o disoluciones y estas se encuentran distribuidas uniformemente. Las mezclas heterogéneas, la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor y las partículas de la fase dispersa son más grandes que las soluciones. Muchas partículas no se encuentran distribuidas de manera uniforme. De esta forma, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, la unión de arena y piedra forman una mezcla heterogénea, ya que podemos observar exactamente la arena y exactamente las piedras. Hay un pequeño diagrama en esta diapositiva de lo que hemos estado hablando, de la materia o materiales que pueden presentarse como sustancias puras y como mezclas, como ya les he explicado. A continuación tenemos el ejercicio con respecto a las clases de mezclas. Aquí voy a necesitar de nuevo su participación
y se trata de distinguir entre mezclas y sustancias puras. Identifique cada uno de los siguientes materiales como una sustancia pura o una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. En cada uno de los literales ustedes me pueden ir mencionando de qué estamos hablando, si es una sustancia pura o de una mezcla. Y si es una mezcla, si esta es homogénea o heterogénea. Vamos ahorita con el literal A, que es la gasolina. Ustedes me dicen si es una sustancia pura, si es una mezcla. Así es que los leo. Dice Sofía Rivera que es una mezcla homogénea y está en todo lo correcto. La gasolina es una mezcla homogénea ya que no podemos distinguir sus componentes, pero sí hay varios componentes para formar la gasolina. Benjamín Villeda dice que es pura. Eso no es así porque es una mezcla homogénea. Está compuesto por varios ingredientes. El literal B dice una corriente con grava en el fondo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Una corriente con grava en el fondo. Es una mezcla heterogénea. Muy bien, porque podemos exactamente ver la grava al fondo. La siguiente, literal C, es el aire. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Es una sustancia pura, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea del aire? Joel Aguilar dice homogénea y está en todo lo correcto. El aire es una mezcla homogénea de elementos y compuestos. El siguiente literal es el atún. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Dice Ceci que es homogénea, Sofía también, y están en todo lo correcto. Es una mezcla homogénea. El atún es una mezcla homogénea. La última dice el metal cobre. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Será una sustancia pura, una mezcla? El metal, estamos hablando de un elemento que se llama cobre. Correcto, Joel Aguilar, es una sustancia pura porque estamos hablando de un elemento de la tabla periódica que es el cobre. Por lo tanto, y es una sustancia pura o un elemento. Bueno, gracias por participar. Siempre seguido el ejercicio les pongo las respuestas correctas o las soluciones por si alguien cuando dijimos la respuesta, entonces aquí puede revisarla. Y arriba hay ejemplos de mezclas, está el aire como lo mencionábamos, el bronce que es una mezcla de cobre y estaño, y la mezcla de alcohol y agua que puede ser una mezcla heterogénea, una mezcla homogénea, perdón. Luego, como último punto, les coloco como un diagrama o mapa donde ustedes pueden ver el tema que hemos estado abordando y en las diferentes ramificaciones podemos ver los subtemas que hemos estado tocando y las propiedades físicas, las propiedades químicas que tiene la materia, que también esta puede ser una mezcla homogénea o heterogénea y en qué se puede dividir en sustancias puras, en disoluciones. También, bueno, acá abarca todo el tema que hemos desarrollado esta tarde y como un plus, que esto ya corresponde a otro tema, pero eso no lo hablamos, pero siempre se refiere a la materia, cuando ya habla de energía. Pero en el diagrama que encontré en el libro donde saqué, estaba completo y por eso se los puse así. Es un plus ya donde habla de energía, de calor, de cinética. Ese ya va a ser un tema aparte, pero sí se refiere siempre a la materia, por eso se los puse completos. También habla de la tabla periódica, de cómo están los elementos separados. No sé si ustedes tienen preguntas o comentarios acerca del tema, les quedó alguna duda. Este es el momento que pueden expresarlo para poder aclararlo.
¿Preguntas o comentarios acerca del tema? Este es el momento para que ustedes puedan expresar si les quedó alguna duda por ahí acerca de un tema, si les faltó comprender algo. Ceci dice todo bien, pues me alegra. Espero si alguien tiene alguna duda, lo escriba ahorita y pues a echarle muchas ganas a estudiar los temas que ustedes piensan que les cuesta un poquito más en la materia de química para que ustedes puedan resolver en su examen las preguntas que vienen a partir de esto, si puedan salir con el mayor puntaje posible para poder lograr su meta. Todo bien, dice Benjamín, entonces me alegra que no tengan dudas. Gracias por sus comentarios, gracias por su atención. Y esto ha sido todo en el tema desarrollado esta tarde. Y pues recuerden estar pendientes el resto de la semana para seguir aprendiendo con las diferentes temáticas que están programadas. Gracias por su atención y que tengan una buena tarde.